Bienvenida, bienvenido a este segundo Congreso Mujeres en Sincronicidad. Mi nombre es Holanda Castro y voy a traerte una pequeña disertación sobre María Magdalena y el concepto de la mujer medial. Antes de adentrarnos en la relevancia psíquica y simbólica de María Magdalena, es importante, es crucial diferenciar dos planos fundamentales. La imagen histórica y cultural de María Magdalena, configurada por siglos de narrativas patriarcales, reinterpretaciones eclesiásticas, reinterpretaciones modernas, desde la pecadora redimida hasta la amante secreta de Jesús, ha sido moldeada por el deseo inconsciente colectivo de proyectar en ella lo reprimido. Y por el otro lado, el arquetipo de María Magdalena. ¿Es María Magdalena realmente un arquetipo? María Magdalena es una forma psíquica primordial que representa la sabiduría femenina encarnada, el eros sagrado, la mediadora entre mundos, la portadora de la gnosis. ¿Podemos hablar de María Magdalena como arquetipo? Pues ya hemos visto, como imagen simbólica. Y como imagen simbólica, pues nos funciona como un continente, como un contenedor de distintas otras imágenes arquetipales, por ejemplo, como el viaje heroico. Si tomamos su figura histórica, pues vemos que ella tiene un ascenso, una caída y un retorno, hablando de la historia. También, pues yo en el libro María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa de 2024, identifiqué también 9 grandes relatos que confluyen en ella, como la pecadora, como la madre, como la hija, como la sabia, la maestra, también la acólita. Es decir, distintos también arquetipos de personalidad que pueden confluir en su imagen. Con esto que quede claro que María Magdalena pues funciona perfectamente en esta época para proyectar en ella patrones que han sido reprimidos, especialmente dentro de la espiritualidad patriarcal y dentro también de una normativa que rige lo sexual y divide lo sexual de lo sagrado. María Magdalena entonces viene a contener esas fuerzas primordiales que habitan en el colectivo y que necesitan una vía de exposición, darle salida a esas fuerzas para su completa integración. De esta manera, hablar de María Magdalena como mujer medial es hablar de su función simbólica como puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo humano y lo divino, entre lo herido y lo redimido, y también como puente del liderazgo femenino de épocas pasadas que sospechamos y que algunos tenemos pruebas de que existió y que ha sido obliterado. No estamos acostumbrados actualmente en Occidente a ver mujeres en posición de liderazgo espiritual, en posición de mediumnidad, en posición de sacerdotisa, probablemente sí. Incluso llega a ser una marca, un cliché de lo femenino, pero el liderazgo y la maestría espiritual todavía sigue siendo un bastión del patriarcado. Así que María Magdalena también viene a encarnar este principio de liderazgo espiritual que poco a poco también va tomando espacio en la realidad, en lo público. Me voy a guiar por 4 preguntas clave para abordar el significado arquetípico de María Magdalena como mujer medial. La primera es, ¿qué revela la persistencia de María Magdalena en el imaginario colectivo sobre las necesidades inconscientes de la psique occidental? Aunque ya he avanzado un poquito. Primero hay que decir que su persistencia y transformación constante indican que la figura de María Magdalena toca núcleos arquetípicos profundos. Jung observó que los arquetipos emergen con fuerza cuando una parte reprimida del inconsciente colectivo necesita ser integrada. Silvia Pereira, en Descenso a la Diosa, también propone que figuras como Magdalena o Inanna o Ereshkigal encarnan el viaje iniciático hacia el inframundo psíquico donde el alma femenina se encuentra con su poder perdido para reintegrarlo. Como figura, María Magdalena ha estado integrada a la imagen funeraria de Jesús, a la imagen de la cueva como ermitaña, y a lo largo de la Edad Media se generó todo un culto alrededor de su figura donde salen muchísimas
catedrales e iglesias con el nombre de María Magdalena. Incluso el rey Ricardo Corazón de León fue al santuario de María Magdalena en Becelé para pedirle apoyo en su cruzada. Es decir, que es una etapa de brillo de la imagen de la que fue la primera apóstol de apóstoles, como le llaman en el Vaticano, que pues habló de que se había cumplido el rito esencial que se necesitaba para cumplir, para conocer la santidad del Cristo, que era su resurrección. Luego, su figura es identificada con la adúltera y por lo tanto con una prostituta o con una pecadora que viene a drenar esa segunda parte de la Edad Media. Digamos que el Renacimiento y el simbolismo, refiriéndome ya a momentos artísticos en donde la figura de María Magdalena vino a sustituir la de Afrodita ante la persecución de la Inquisición, de los temas latinos y de los temas paganos, por decirlo de una manera, pues María Magdalena toma la imagen de esa Venus y como Venus es la figura femenina más representada en el arte. Allí se genera otro imaginario, el imaginario de la esposa que sufre y de esa mujer que tiene contenida su sexualidad y su amor por lo sagrado, que se expresa a través de su figura voluptuosa y sensual. Posteriormente, en el siglo XX, toda esta figura es cambiada, ya no se le considera la prostituta redimida, se le vuelve a tomar como el apóstol de apóstoles. La fiesta se eleva al nivel de los apóstoles de Pedro y Pablo, por ejemplo, el 22 de julio en el Vaticano, y todo esto de parte de la Iglesia católica, porque la Iglesia ortodoxa siempre la había tenido como una profetisa, un apóstol más, y también como una santa mirófora, que es otra función vinculada con lo funerario. Entonces, esta vinculación con el sepulcro, con lo funerario, con el avisar de la resurrección, pues nos hace necesariamente vincularla con un aspecto de mujer medial. El descenso a la diosa del que nos habla Silvia Pereira tiene que ver con el descenso de Inanna al inframundo de Ereshkigal para conocerse mejor a sí misma y para poder ser la verdadera reina del universo. Se da una serie de transformaciones importantes en el orgullo de Inanna y en la santidad de Ereshkigal que hacen que esto sea un ejemplo para la clínica, un ejemplo terapéutico muy importante. En la introducción precisamente a su libro, Fermina Pulido Corrales dice que hay que retroceder si queremos avanzar. Y hay que regresar para poder recoger lo que fue olvidado, pues el poder aceptar los opuestos en uno mismo nos va a liberar de la esclavitud creada bajo el dominio de unos valores patriarcales extremos y disociados que ya no sirven para la humanidad. Sabemos que todo proceso energético es irreversible, pero, como nos dice Jung, el regazo de la oscuridad hace renacer. Entonces, esta primera relación de María Magdalena, con tantas verdades ocultas, con tantos discursos manipulados, hacen que reviva en un momento en el que precisamente lo patriarcal está siendo puesto a prueba y necesario retornar para evolucionar. Y eso revelaría por qué hablar de María Magdalena hoy, qué persistencia que está sacando adelante en cuanto al imaginario occidental. La segunda pregunta que guía mi disquisición de hoy es ¿qué significa ser una mujer medial en términos junguianos y cómo se encarna ese rol en la figura de María Magdalena? La mujer medial es canal, es traductora entre dimensiones. Aparte de los evangelios canónicos, existen unos evangelios gnósticos fechados en la misma época de los evangelios anteriores y pues considerados paralelos o que quizás no entraban dentro de la narrativa, del orden narrativo que se establecía en los 4 evangelios principales. Entre esos se han conseguido los llamados evangelios de María atribuidos a la Magdalena. Y también el Pistis Sofía, que es un tratado bastante intenso, básico para comprender dentro de la gnosis espiritual, incluso de ciertas escuelas iniciáticas, lo que es la relación del gran espíritu, del arquetipo universal del
Anima Mundi, con nuestra sabiduría humana. En estos evangelios gnósticos, María Magdalena no solo comprende, sino que revela ese saber oculto. Para Jung, este papel lo revelan figuras como las profetisas, las visionarias, las mujeres que se mueven entre el mundo de los símbolos y la materia, y a nivel, pues, quizás más mítico e incluso religioso, encontramos diosas liminales como Hécate, como Perséfone dentro del panteón occidental, que cumplen esa misión. Entrar en el mundo de los muertos, comprender el mundo de los muertos y saber cuáles son los ciclos y los rituales de la resurrección o del renacimiento son aspectos esenciales en las mujeres mediales. Y estamos hablando de aspectos que tienen que ver tanto con lo físico, como en el mito de Isis y Osiris, como obviamente en el mito de en la historia de las miróforas, de los santos miróforos que ungen a Cristo y luego van a verlo resucitar, como en el aspecto de lo sanador terapéutico, como en el aspecto de poder guiar a una persona a través de sus sombras hacia la luz, a través de sus calvarios hacia su paraíso. Marion Woodman, en su trabajo sobre la mujer encarnada, la mujer medial, muestra que esta mediación requiere un cuerpo que se ha vaciado de roles falsos para poder recibir lo nuevo. Magdalena, en su versión gnóstica, representa esta madurez espiritual. Y esa corporalidad es algo que también la autora, teóloga feminista Megan Watterson va a poner en valor. Esa corporalidad que necesita desligarse de los valores patriarcales para poder cumplir esta misión de mediumnidad. Nuestra tercera pregunta: ¿qué relación guarda la figura de María Magdalena con los procesos de individuación y redención de la sombra en la mujer contemporánea? Y de esto también ya nos venimos acercando anteriormente. El camino de la individuación implica la integración de la sombra. Como sabemos, Magdalena, como figura marginada, portadora de lo sexual, lo intuitivo, lo sabio, lo femenino oscuro, permite a la mujer moderna reconciliarse con sus aspectos negados. Desde el principio, acercarse a María Magdalena causa curiosidad para algunas mujeres. Causa quizás mayor cercanía que con diosas como la que nombré antes, Hécate, Inanna, Iris, Isis. Quizás por la cercanía cultural y temporal, las mujeres pueden estar más abiertas a discutir el valor de María Magdalena, más aún si están convencidas de que ha sido una figura histórica. Entonces, al poder abrirse a nuevas versiones de la Magdalena, estamos trabajando esa posibilidad de incorporar aspectos negados a nuestra psique, depositados en ella, reflectados en ella, y que nos devuelvan un espejo más cónsono con lo que es nuestro andar por los temas de la sombra. Woodman subraya que este proceso pasa por el dolor, por la desidentificación con los ideales patriarcales y la reconexión con el alma. También Brinton Pereira habla de esto cuando empieza a escuchar hablar a sus pacientes de estos mitos de descenso, de traición, de ruptura, en donde incluso un chivo expiatorio puede estar surgiendo por allí. Magdalena ofrece esta transformación desde dentro. Magdalena, en su historia, nos presenta una mujer lineal, comprometida en la historia que narran los evangelios, digamos, canónicos, pues absolutamente leal al proceso del Cristo y convencida totalmente de la campaña que ellos estaban llevando adelante, de la gesta que estaban llevando adelante. Al quedar en el imaginario colectivo esta imagen de los evangelios canónicos, nos empezamos a preguntar por qué todo lo demás, ¿no? ¿Por qué preguntarnos por la mujer de la cueva, preguntarnos por la amante viuda, preguntarnos por la prostituta redimida o la pecadora redimida, si nada de eso está en estos textos básicos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver cómo ha quedado un vacío
y cómo esta imagen, que es la figura también, una de las figuras más prominentes en los evangelios, eh, puede ser contenedora de eso no dicho. ¿Qué es lo que no se dice y sobre qué sospechamos en cuanto a la imagen femenina? ¿Cómo entonces nosotros podemos transformar eso que pensamos, eso que no decimos, eso que sentimos, eso que ni siquiera tiene palabras, y ver una figura que represente eso? Obviamente, en la Edad Media surgió el negocio del purgatorio, el negocio de las indulgencias, el negocio del pecado. Pero la Iglesia Estado necesitaba mecanismos políticos también para incorporar esa cultura en el colectivo que todavía tenía prácticas paganas o que todavía podía escuchar otras versiones del cristianismo, y también, por supuesto, mantener allí una duda razonable acerca de si lo estoy haciendo bien o no. Y María Magdalena encarna también de alguna forma esa necesidad que hubo históricamente, políticamente mejor dicho, para mantener un control sobre nuestros instintos de sombra, sobre lo pecado, lo pecador en nosotros. Así que ella era la depositaria también de esa imagen de yo siendo una pecadora, un pecador, viniendo de tan abajo, pues puedo llegar a ser la persona más leal a Cristo. Y la imagen de María Magdalena pues también se utilizó política e institucionalmente para llevar adelante esta idea. Última pregunta. ¿De qué manera la medialidad femenina encarnada en María Magdalena encierra una forma de sabiduría psíquica que desafía las categorías tradicionales de conocimiento y cura? Bueno, la sabiduría de María Magdalena es una gnosis del corazón, una vía de conocimiento no lineal que supone unir cuerpo, emoción y visión. Dicho así, esto suena a un camino iniciático, como es todo camino espiritual. Silvia Pereira y Marion Woodman sostienen que la cura psíquica no es posible sin el descenso al inconsciente, sin la experiencia del misterio. Y Magdalena, como mujer medial, encarna esta episteme alternativa, simbólica, relacional, en donde no se teme al averno. Llevándolo más allá, la sociedad patriarcal ha llevado a la mujer a creer que lo correcto es permanecer como una persona tutelada continuamente, en segundo grado de saber, siempre sirvienta, nunca señora. Por eso tenemos esta dinámica de Mesías apóstol. Cuando nosotras, y lo femenino en las personas, porque lo que yo sostengo en mi libro es que esto es un despertar de lo femenino, es algo importante para lo femenino cualquiera, es que cuando ese femenino se revuelve, va a ir hacia lo oscuro, va a ir a incorporar esa oscuridad. Nos cuenta, por ejemplo, Silvia Vinton Pereira, que la aparición de sueños de señoras del abismo o imágenes de la diosa del abismo o imágenes de abismo tienen que ver con esto, con esta posibilidad de dejar atrás esa, ese aspecto solar, aspecto superior, eh, aceptado, deseado, para poder abrazar esa sombra que antes tememos pero que luego nos da completitud. Encontramos con frecuencia, cito, este aspecto de lo femenino durante la terapia, cuando las mujeres, bajo el arquetipo de Puella eterna, identificadas con el ánimus, descienden a lo que el ánimus idealista ha señalado como malvado, corrompido, desagradable o repugnante, que en este caso sería poder identificarnos con la pecadora, con la adúltera, con la prostituta e incluso con la mujer muy rica y frívola. La regresión o introversión es a menudo tan lenta y tan profunda que puede convertirse en una intensa depresión parecida a la muerte, que puede producir gran temor si no hay una orientación sobre sus significados y patrones arquetípicos. Cuando descendemos a las profundidades del dolor
que entumece y de la depresión paralizante a la temporalidad, al caos preverbal y a la emocionalidad, a todo lo que llamamos horrible o infantil y que relacionamos con las dimensiones arcaicas de la conciencia, podemos saber que la diosa a la que debemos servir y venerar es a la diosa del abismo. Entonces, una mujer contacta con sus tierras, coagula la potencia femenina para enfrentarse al patriarcado y a lo masculino como un igual. Antes de terminar, a mí me gustaría llevar una pequeña reflexión acerca del tema de los oráculos y los círculos femeninos contemporáneos que están rindiendo de alguna manera homenaje a la figura de Magdalena o trabajando a través de la figura de María Magdalena su propio poder personal. Para nadie es un secreto que en las últimas fechas la figura de María Magdalena ha sido recuperada por movimientos espirituales, logias iniciáticas, círculos femeninos, incluso libros y oráculos han surgido para trabajar este tema, ¿no? En ellos se reivindican no como apéndice de una narrativa masculina, no de Jesús, sino como una portadora de un linaje de sabiduría femenina, corporal, mística y transformadora en el sentido de lo que veníamos hablando. Este fenómeno no es solamente sociológico o espiritual, sino también psíquico. Responde a esta emergencia del arquetipo de la mujer medial, esta necesidad de retomar el liderazgo de cómo nos relacionamos con aspectos más altos del universo. Reconciliar el alma con la tierra, el símbolo con el cuerpo, el conocimiento con el amor. Aquí hablaríamos con Jung de una activación del inconsciente colectivo, la irrupción de una imagen que responde a una necesidad profunda del alma occidental, por lo menos. Y en ese sentido, autoras como Megan Watterson en María Magdalena Revelada abren un camino contemporáneo para el encuentro con este arquetipo desde la devoción, el cuerpo y la experiencia directa. En este libro, Watterson recupera ese Evangelio de María como texto fundacional de una gnosis del corazón, una vía encarnada de conexión con lo divino que no excluye ni el deseo, ni la herida, ni la pasión, incluida la herida de la propia iglesia, del propio catolicismo infligido al cuerpo de la mujer. Entonces, aquí vemos que María Magdalena no es una santa para Megan Watterson o estas personas trabajando dentro de la espiritualidad de María Magdalena, sino una maestra del alma encarnada, una guía para unir lo espiritual con lo humano sin dicotomías, sin temores. Y María Magdalena, lo explico después en mi libro de una manera un poco más continua. María Magdalena es parte de un grupo de mujeres que trataron de también entender el liderazgo femenino y llevarlo adelante y que incluso algunas fueron ejecutadas por la Inquisición. Pero significa que de todas formas siempre ha existido la emergencia de un liderazgo espiritual desde el tema, desde las mujeres. En conclusión, asistimos a esta reinterpretación, rehabilitación de María Magdalena dentro de nuestros corazones, no en la historia. La historia ya ha seguido un curso, incluso muchísimos lo ignoramos. La reivindicación de la figura de María Magdalena es un hecho. Las fábulas medievales se convierten ya en otras vías de expresión para una espiritualidad específica, pero ahora dentro de nosotros, dentro de nuestros sueños, dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra alma, de estos rituales nocturnos que no tienen palabras ni voces, podemos recordar que lo sagrado también es deseo, también es herida, también es sangre y también es celebración. María Magdalena nos invita a mirar a la sombra y a recuperar la voz que ha sido callada, lo que creíamos muerto en nosotros, aceptar nuestra propia promesa de rehabilitación personal, de resurgimiento ante las dificultades o ante nuestros propios ciclos vitales. Y como mujer medial, pues se convierte en puente entre lo que fuimos y lo que pudimos llegar a ser. Por lo tanto, es una imagen sanadora
que invito a seguir estudiando, seguir analizando para poder observar cuáles son sus posibilidades dentro de la terapia y dentro de la práctica personal, de manera de encontrar una vía para conectar con nuestras propias verdades y encontrarnos también con la compasión y la reconexión tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.